Hola amigos y bienvenidos a Apto Pro España. BMW tiene dos SUVs en su gama que son muy parecidos tanto en tamaño como en precio, el BMW X1 y el BMW X2. En este vídeo vamos a comparar ambos modelos y vamos a decidir cuál es mejor para comprar, si uno u otro modelo, porque vais a ver que tienen pequeñas pero interesantes diferencias. ¡Comenzamos! Como el X1 y el X2 están construidos sobre la misma plataforma, tenemos exactamente la misma distancia entre ejes y esto hace que el espacio para las piernas en las plazas traseras sea exactamente el mismo. Ahora bien, aquí tenemos una caída del techo menos acusada que en un X2 y por lo tanto el acceso es un poco mejor, aunque realmente la diferencia no es mucha. Pero fijaos que aquí tenemos la apertura de la puerta, se podría mejorar un poco, es una apertura aproximadamente a 80 grados. Los mejores modelos de este segmento tienen una apertura de 90 grados. Vamos a acceder al interior. Por cierto, fijaos en estas alfombrillas, son preciosas, son opcionales, no son de serie. Hay que pedirlas aparte como un elemento opcional a BMW. Y una vez que accedemos, el espacio para la cabeza es muy parecido en el X2, sorprendentemente. No tenemos aquí mucho menos espacio que en un X2, pero, como os decía, el acceso es un poco mejor porque no tenemos esa caída del techo. Podemos meter los pies debajo del asiento. El asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y fijaos todo el espacio que tengo para las piernas. Esto es algo que han mejorado mucho con respecto a la primera generación del X1. Y tenemos doble salida de aire y toma de 24 voltios, pero no salida de USB. Ahora vamos a ver las plazas traseras del X2. Y ojo, porque aquí me he llevado una grata sorpresa, y ahora las vais a ver, porque a pesar de que tenemos esta caída del techo, no tenemos en absoluto una pérdida de espacio muy significativa con respecto a un X1. Y para que veáis que son perfectamente utilizables, he puesto dos sillitas de bebé. Fijaos que caben perfectamente. Evidentemente, la plaza central no sería utilizable por otra persona adulta, pero es que incluso aunque no tengamos las dos sillitas de bebé, no sería utilizable por una persona adulta porque además tenemos túnel de transmisión que es bastante intrusivo y así una plaza central que no sería utilizable. Por cierto, tenemos también doble salida de aire y doble toma de USB-C. En definitiva, unas plazas traseras que en absoluto pierden con respecto a las del X1, a pesar, como os digo, de esta caída del techo. Vamos a echar ahora un vistazo al maletero. Bueno, con el acabado de M Sport se incluye la apertura eléctrica del portón y tenemos aquí varias diferencias con el X2. Para empezar, la boca de carga es más grande que en un X2 y además el umbral de carga está situado un poco más bajo en este X1 que en el X2, que es un poco más elevado. Y tenemos 505 litros de capacidad en este X1, que es una capacidad bastante grande, mientras que en el X2 tenemos 470 litros, con lo cual tenemos 35 litros más en este X1 que en el X2. Tenemos aquí, como podéis ver, entrada de 12 voltios, los asientos divididos en proporción 40-20-40, argollas para anclar objetos y en el doble fondo, fijaos que también podemos aprovecharlo y aquí es donde tendríamos en conjunto estos 505 litros. Vamos a ver ahora el maletero del X2. Vamos a echar ahora un vistazo al maletero de este X2. Por cierto, con este acabado de M Sport contamos con apertura eléctrica del portón. Diferencias con un X1. Bueno, tenemos evidentemente una boca de carga más pequeña y además el suelo está situado en una posición más elevada. Pero la sorpresa que me he llevado es que tenemos 470 litros por los 505 del X1, es decir, tan solo perdemos 35 litros. Fijaos que tenemos un maletero muy grande y aprovechable. En definitiva, todo un auténtico descubrimiento este X1, tanto en las plazas traseras como el maletero. Otra diferencia entre el X1 y el X2 que tenéis que tener en cuenta son sus medidas. Este X1 es un poco más largo y un poco más alto que el X2. En concreto, el X1 mide 4,43 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,59 de alto, por lo que si tenéis una plaza de garaje un poco justa, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, otro aspecto importante, tenemos la misma distancia libre al suelo en el X1 y en el X2. Podríamos pensar que el X1 tiene más distancia libre al suelo porque es un coche con un aspecto más todoterreno y el X2 un coche con un aspecto un poco más urbano, pero no, la misma altura libre al suelo, 18 centímetros. Así que tenemos las mismas capacidades off-road en ambos coches. La diferencia más importante la vamos a tener si compramos una versión S-Drive o X-Drive, es decir, una versión con tracción delantera o tracción total.
Esta unidad, por cierto, es un S-Drive, es decir, tracción delantera. Y vamos a repasar un poco el exterior de este coche porque como viene con el acabado M Sport es bastante llamativo esta unidad, así que vamos a repasarla. Bueno, fijaos que con el acabado de M Sport tenemos un paragolpes completamente diferente al resto de acabados, es un acabado más deportivo y fijaos que está completamente pintado. Esto le da un aspecto más deportivo, pero por ejemplo si vamos a salir fuera del asfalto pues tenemos menos protecciones de plástico si nos saltan por ejemplo chinas cuando como os digo estamos saliendo fuera del asfalto. Bueno, el paragolpes delantero, como os decía, tiene un aspecto más deportivo. Tenemos esta entrada de aire que está abierta y las dos de los laterales que son falsas, están cerradas, aquí lo veis. Y tenemos también las air curtains, las cortinillas de aire para mejorar el coeficiente aerodinámico como la inmensa mayoría de coches modernos. En el lateral tenemos llantas de 18 pulgadas con este acabado de M Sport y esta unidad a la que le han pintado las pinzas en color azul M, que se quedan bastante bonitas, pero bueno, esto no era de serie. Fijaos en el aspecto lateral del coche que, como os digo, como va completamente pintado, si salimos del asfalto, pues bueno, podemos tener más chinazos en la carrocería que se noten, pero bueno, la inmensa mayoría de este tipo de coches yo sé que casi nadie los utiliza para salir fuera del asfalto. Al final son coches para utilizarlos sobre todo en ambientes urbanos y por carretera. Y en la parte trasera también tenemos un paragolpes completamente diferente al de un acabado normal. Tenemos hasta incluso esta parte pintada en color gris, un aspecto, como os digo, muy deportivo el de este X1 con el acabado M Sport. En cuanto al interior, si comparamos el del X1 con el del X2, bueno, pues son exactamente los mismos. Aquí no hay ninguna diferencia, más allá de una que sí que encuentro yo, y es que me da la sensación de tener más espacio, más habitabilidad en este X1 que en el X2. Esto es algo extraño porque los coches, como ya os he comentado, están construidos sobre la misma plataforma e incluso tienen la misma anchura, ambos coches, pero tengo la sensación de que el interior de este X1 es un poco más amplio, me siento un poco más con un poco más de amplitud que en un X2. Puede ser que sea sensación mía, pero así lo noto. Por ejemplo, en este X1, con respecto a una berlina, me llama la atención que la consola central queda un poco baja y esto hace que no podamos apoyar bien la pierna. Esto es típico de la inmensa mayoría de SUVs porque evidentemente como vamos sentados en una posición más elevada, llevamos el asiento situado en una posición más elevada y esto hace que la consola central nos quede un poco más baja. Este aspecto es exactamente igual en un X2. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este X1 18D. Y antes de comenzar la prueba de conducción venía mirando los precios en el mercado de segunda mano de este X1 y los estaba comparando con el X2. Como sabéis, esta generación del X1 ya no se vende, tenemos la tercera generación del X1 actualmente en el mercado y como siempre hay mucha disparidad de criterios a la hora de pedirte un precio por un coche de segunda mano, pero para una unidad como esta, este coche en concreto es de 2017. Lleva 75.000 kilómetros, acabado M Sport, cambio automático. Bueno, esta unidad en concreto es que viene muy bien equipada con el techo panorámico. Bueno, te pueden pedir en el entorno de los 30.000 euros aproximadamente por una unidad como esta de un X1, como os digo, de 2017. Si lo queremos con mucho menos equipamiento, sin acabado M Sport, sin techo, incluso cambio manual, depende de los kilómetros, puede incluso bajar de 25.000 euros. Puede estar en el entorno de los 22-23.000 euros si pasa de los 100-120.000 kilómetros. Con respecto al X2, me llama la atención que no hay una diferencia de precio muy abultada con respecto a este X1, cuando recordemos que el X2 tenía un precio de partida superior al de este X1. Un X2 18D con este mismo acabado M Sport, cambio automático, bueno, bien equipado como el de este coche, puede estar en el entorno de los 32.000, 33.000 euros. Sobreprecio de 2-3.000 euros con respecto a este coche, pero bueno, aproximadamente tiene un precio parecido al de este X1. Esta unidad está a la venta, no lo había comentado antes. Como siempre os digo, cuando estamos probando unidades que están a la venta, si estáis interesados en comprar este coche, os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de Instagram o Facebook. Y ahora vamos a recordar las primeras impresiones que tuve cuando conduje por primera vez el X2 y lo comparamos con este X1.
Bueno amigos, vamos con la conducción de este X2. Y para que os hagáis una idea de lo que es conducir este coche, las sensaciones que nos transmite al volante están más cerca de las de un BMW Serie 1 que las de un X3. Y esto a pesar de que tenemos 18 centímetros de altura libre al suelo, que es una altura libre al suelo más típica de un SUV que de un compacto. Pero aún así, BMW ha puesto a punto este coche de tal forma que, fijaos, cuando estamos tomando una curva, incluso con cierta velocidad, la carrocería no balancea, cuando frenamos fuerte el coche no cabecea en exceso. Todas estas son características típicas de un SUV. Bueno, pues el X2 no las tiene, y esto a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, pues todas esas sensaciones que tenía en el X2, las de ir conduciendo un coche compacto, no las tengo en este X1. Este coche es un coche que tiene bastantes diferencias en cuanto a su puesta a punto. Bueno, para empezar, aquí tenemos una posición de conducción más elevada que en un X2. Tenemos más la sensación de ir conduciendo un SUV, una sensación típica de coche sobreelevado. Esto es porque el asiento va colocado en una posición más alta. En un X2 tenemos la misma altura libre al suelo que en un X1. En teoría deberíamos tener la misma altura del asiento, pero no la tenemos. Aquí tenemos la sensación de ir conduciendo un poco más elevados. Y otra característica, y esto es una diferencia importante entre un X1 y un X2, es que en este coche tenemos una puesta a punto de la suspensión claramente más blanda y más confortable. Aquí cuando pisamos un bache en la carretera, el coche intenta filtrarlo con un poco más de suavidad. Tenemos unas suspensiones en definitiva más blandas. Esto hace que este coche sea un poco más cabeceador cuando frenamos fuerte, por ejemplo, que el coche balancee un poco más en curva. Estas suspensiones son más típicas de la puesta a punto de un SUV. Así que, si queréis una conducción un poco más deportiva, el X2. Si queréis una conducción más confortable y más pensada para llevar a toda la familia en el coche, el X1 es vuestro coche. En lo que sobresale este coche con respecto a la competencia claramente es el conjunto motor, caja de cambios, que son sencillamente los mejores del mercado. Este motor 18D junto a esta caja de cambios son absolutamente maravillosos. Bueno, si os dais cuenta, el sonido del motor que nos llega en el habitáculo es muy pequeño, es muy bajo. Esto es porque el X1 está muy bien aislado del sonido del motor, pero es que además, como todos los motores diésel de BMW, están muy bien puestos a punto y es un motor muy fino y muy silencioso. Fijaos que vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, cogemos la caja de cambios, la ponemos en modo manual. Y si os fijáis, el sonido es bastante deportivo y no es un sonido en absoluto molesto el que llega al interior del habitáculo. Este motor diésel, como ya os he comentado antes, tiene par motor desde las 1750 revoluciones, con lo cual tenemos par motor desde muy bajas vueltas. Y tenemos la potencia máxima a las 4000 revoluciones, con lo cual es un motor bastante aprovechable. Y en cuanto al consumo de este 18D, que yo creo que por eso es el motor estrella de BMW, bueno, pues es muy bajo. No es tanto como la homologación de BMW para este coche. Como BMW homologaba un consumo medio de 4,1 litros para este motor, no es tanto, no es tan bueno, pero bueno, aún así es fácil bajar de 6 litros de consumo medio este X1 18D, lo cual está muy bien, porque pensad que tenemos un coche alto, que no es bueno aerodinámicamente, con 150 caballos, y un consumo por debajo de 6 litros, pues bueno, es una auténtica maravilla. Como siempre, todo el consumo de los motores diésel de BMW. Y hablando de la caja de cambios, os tengo que decir que esta Steptronic de 8 relaciones y convertidor de par de BMW es sencillamente maravillosa. Como siempre os digo, cuando pruebo un BMW con esta caja de cambios, la mejor del mercado, mucho mejor que la DSG o S-Tronic de Audi, como la queréis llamar, o que la 9 G-Tronic de Mercedes. Esta caja de cambios automática es muy buena. Es una caja de cambios que cuando estamos circulando en modo eco tiene un paso entre marcha y marcha apenas perceptible, y que cuando la utilizamos en modo sport es muy rápida, tanto en subida como en bajada de marchas. Es una pena que esta unidad no tenga las levas detrás del volante, pero aún así la podemos utilizar de forma secuencial, dando un toque a la palanca de cambios hacia la izquierda y hacia adelante vamos a bajar marcha, y si aceleramos hacia atrás vamos a subir marcha. Muy buena la caja de cambios. Ojo, porque las versiones gasolina, el 18i y el 20i del X1 y del X2 no montan esta caja de cambios. Es una caja de cambios de fabricación china, Aixing en concreto.
Esa caja de cambios no es ni mucho menos tan buena como esta, y es una pena porque el motor 20i es un gran motor y es una pena que no equipe esta caja de cambios. Y otro aspecto que me gusta mucho también de este X1 es la dirección. La dirección me sorprende porque es tremendamente precisa. Normalmente en un SUV las marcas suelen tarar la dirección de una forma bastante desmultiplicada para conducir el coche por ciudad, tiene un tacto bastante lento. En cambio este X1 ya lo estáis viendo, en cuanto tocamos la dirección el coche responde, se inscribe en la curva de la forma que nosotros queremos, una dirección muy buena, como no podía ser de otra forma en BMW. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Vosotros con cuál de estos dos SUVs os quedaríais? ¿Con el X1 o con el X2? Yo personalmente me quedaría con este X1 porque tenemos más espacio en el maletero y a mí eso es algo que me interesa bastante. Dejadme en los comentarios con cuál os quedaríais. Y si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.